¿Cuántos dicen amén? Olvidarse de Dios, el título, hermano, segunda parte. Olvidarse de Dios. Recuerde que leíamos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, iniciando, el Señor nos decía que nos guardáramos, que guardáramos nuestra alma con diligencia para que no nos olvidáramos de las cosas que habíamos visto, de las cosas que nuestros ojos, nosotros mismos, de lo que Dios ha hecho, la obra, que nunca se apartaran de nuestro corazón nada, ninguno de nuestros días, de la obra y de lo que Dios, hermano, de a dónde Dios nos sacó, y que antes las enseñáramos a nuestros hijos y antes la proclamáramos, estuvieran allí en nuestra memoria. Dentro de esas formas que podemos estar viendo, de formas de olvidarse de Dios, teníamos el punto: olvidarse de la palabra es olvidarse de Dios. Y leíamos Oseas capítulo 4, versículo 6, vamos a retomar de ahí en adelante, donde dice la palabra que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré, hermano. Esto era el profeta Oseas, usado por Dios, enviado por nuestro Dios, nuestro Señor, a los sacerdotes y al pueblo, hermano, que rechazaba por igual el conocimiento, hermano. Mire hasta dónde había llegado el pueblo de Dios, hermano. A rechazar la palabra, a razonar la palabra, a no obedecerla, a no ponerla por obra, a olvidarse de la palabra, de la ley de Dios. Dice que Dios los rechazará justamente también, o juntamente. Ellos olvidaron la ley de Dios. Hermano, ¿cómo es posible olvidarse uno de la ley de Dios? ¿Cómo es posible que podamos entrar en nuestro corazón y permitir en nuestro corazón, hermano, olvidarnos de las promesas, de la palabra, de los mandamientos de Dios? No nos podemos olvidar, iglesia. Tenemos que retener la sana palabra, la sana doctrina, hacer memoria de las palabras. Por eso es bueno recordar, por eso es bueno otra vez leer. Hay veces se nos olvida, y cuando vamos otra vez a las escrituras, otra vez allí, dice, uy, mira, se me ha olvidado de esto. Pero por eso, hermano, estar allí en constancia con la palabra de Dios, en contacto con la palabra de Dios. Si tenemos esta memoria, hermano, que Dios nos la ha permitido, y a veces abrimos los pensamientos para tantas cosas en el diario vivir, en lo cotidiano, y dejamos llenarnos tanto nuestra mente, hermano, pues créalo que eso va a ir tomando el lugar en nuestro corazón, en nuestra vida. Y eso va a hacer que comencemos a olvidar la escritura, que comencemos a olvidar tantas cosas que hablábamos la vez pasada, los problemas, las dificultades, la prosperidad aún que Dios le puede dar a alguien. El que pueda ser usado a alguien por Dios y que comienza a olvidarse de quién fue, hermano. No nos podemos olvidar de quién es el que usa nuestra vida. Nosotros no somos nada, no tenemos nada para dar por nosotros mismos, hermanos. Somos instrumentos en la mano de Dios. Somos el canal, no somos nada para que pueda entrar orgullo en nuestro corazón. Nada de lo que pueda venir de parte de la misma iglesia, de la parte de allá mismo de afuera, aún del mismo Satanás, que quiere producir toda esta situación, hermano. Uy, usted cómo lo usó Dios, cómo usted canta de bonito, cómo usted, hermano, tiene esto de Dios. Que nada de eso, hermano, haga que nuestro corazón se aparte verdaderamente de lo que es verdadero, y es en las escrituras, hermano. Tenemos que estar centrados en las escrituras. Si hoy algo que el enemigo está buscando es que la iglesia se aparte más de la palabra de Dios, que la gente le tenga pereza a la palabra de Dios, a ir a estudiar, hermano, a ir a investigar. Y yo creo que como hijos hemos caído en algún momento. Nos ha dado pereza. A mí me ha dado pereza, hermano, yo se lo confieso. La carne se levanta, hermano. La carne no quiere. Pero el espíritu, ¿qué? Dice la escritura, está dispuesto.
Ellos olvidaron la ley de Dios, tampoco desearon ni se propusieron retenerla en la mente. Fíjese cómo es tan valioso, hermano, y transmitir su memoria a la posteridad. Por tanto, Dios los olvidará justamente a ellos y a sus hijos, a los hijos de estos sacerdotes. Se olvidará de ellos, hermano, no habrá. Pero fíjese, es una justa paga de Dios. ¿Por qué? Porque olvidaron la ley, olvidaron sus palabras, olvidaron, hermano. No podemos dejar, no nos podemos dar nosotros ese chico, iglesia. Zacarías capítulo 7, versículo 11 y 12. Las escrituras dicen: pero no quisieron escuchar. Oigan, no quisieron, capítulo 7, versículo 11 y 12, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. ¿Por medio de quién, hermano? Los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová. ¿De qué, hermano? De los ejércitos. ¿Se enoja Dios? ¿Se enoja el Señor cuando no queremos, hermano? Hermano, Dios nos ayude, hermano, que nuestro corazón esté blando a la palabra de Dios. Hermano, si algo que tenemos que cuidar es que este corazón que es engañoso, hermano, se ponga como un diamante, hermano, delante de la presencia cuando estemos leyendo, hermano. Tenemos que decirle al Señor allí: Señor, martíllanos, Señor, que sea tu fuego como palabra, quebrántanos. Necesitamos estar quebrantados delante de la palabra. Hay gente que ya hace rato no se quebranta delante de la palabra, hermano. No se compunge cuando lee la palabra del Señor, hermano. No se entristece cuando ha pecado y lee la palabra y Dios está hablando allí. Cambia, corrígete, cambia tu conducta, vuelve. En la traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera, el mismo capítulo, mismo libro: en el pasado puse mi espíritu en los profetas para que ellos le comunicaran mis mensajes. Escuche, en el pasado está hablando Jehová a través de este profeta. Pero ustedes siempre han sido tercos. En vez de obedecerme, me abandonaron y no me hicieron caso. Por eso me enojé y les dije. 2 puntos. Ahí le dejo para que usted siga leyendo. Pero han sido, ¿qué, hermano? Tercos. En vez de obedecerme, me abandonaron y no me hicieron. Quizá hay gente dentro del pueblo que está así en este momento, hermano, que están siendo tercos, que están siendo obstinados, que no quieren obedecer la palabra de Dios, que están abandonando, y es una forma de olvidarse de Dios, y no podemos caer en esto. Dicen otras versiones que no me hicieron, me volvieron la espalda y rebeldes rehusaron escucharme. Jeremías capítulo 6, versículo 10 dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Una pregunta, dice el Señor. He aquí que sus oídos son incircuncisos, y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la aman. Si dejamos de amar la palabra de Dios, hermano, ¿cuántos aman la palabra de Dios? Sería la pregunta. ¿Usted ama la palabra? ¿Ama la palabra de Cristo? Si dejamos de amar aquella palabra, hermano, es un pronóstico de lo que nos estamos olvidando. Si dejamos, hermano, que la palabra de Dios no esté morando en nosotros en abundancia, hermano, vendrán tantas cosas que harán que nos estemos apartando, olvidando y abandonando, hermano, sus preceptos. En la Nueva Traducción Viviente, el mismo capítulo, Jeremías 6:10 dice: ellos desprecian la palabra del Señor, no quieren escuchar para nada. No quieren escuchar para nada. Mi hermano, llegar a esta condición, un corazón, es algo está pasando, hermano. Algo ha entrado, algo ha pasado. Ahí hay una alerta allí, peligro. En otra versión, Biblia Libre, dice: vean lo ofensivo que es el mensaje del Señor para ellos. Es la parte B.
Hay gente que les ofende el mensaje, hermano, en este momento, hermano. ¿Por qué no la quieren escuchar? Porque el mensaje les ofende. Porque el mensaje, ¿qué, hermano? Los está, ¿qué? Confrontando. Está mostrando la condición. Y muchos hijos les ofende. Están hablando de los hijos, están hablando de un pueblo que le es ofensivo el mensaje del Señor para ellos. No les gusta en absoluto. En otra versión dice: la palabra de Dios solo les causa molestia, para nada les gusta. Entonces, olvidarse de la palabra, tener en poco la palabra de Dios, el desechar, el no tenerla por honra a la palabra, el no amarla, el no hacerla, es una forma de estar uno olvidándose de Dios. Siguiente manera, olvidarse de Dios. Siguiente subtítulo: profecías engañosas para que el pueblo se olvide de Dios. Escuche. Esto hoy es lo que está pasando en la iglesia. Jeremías capítulo 23, versículo 25 y 27. Y Dios va a hablar muy claro, hermanos. Versículo 25 al 27 dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron. Está hablando Jehová, está hablando el Señor. Profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé. Pregunta: ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Versículo 27, sigue preguntando el Señor: ¿no piensan como hacen, que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. ¿Ve usted allí, hermano? En la Nueva Traducción Viviente, escuche, si está ya en la pantalla: he oído a estos profetas decir, el versículo 25, escuchen el sueño que Dios me dio anoche. Así están hoy, hermano. Escuche, la iglesia, así abunda hoy. Escuchen el sueño que Dios me dio anoche. Escuchen, hermano. Así están muchos hoy. Y después pasan a decir mentiras en mi nombre. ¿Hasta cuándo seguirá esto? Si son profetas del engaño, pues inventan todo lo que dicen. Con decir estos sueños falsos, pretenden hacer que mi pueblo me olvide, tal como lo hicieron sus antepasados al rendir culto a los ídolos de Baal. ¿Usted no cree que eso es lo que pasa hoy en la iglesia del Señor, hermanos? Esto aplica a los profetas. Voy a leer un comentario aquí. Dice que tenían un arte notable en distraerse. Dios les hará saber que están enterados de toda la confusión que han sembrado en el mundo. Dios está enterado, hermano, de todo lo que están haciendo falsos profetas, falsos pastores con la iglesia. Bajo color de divina revelación, Dios me reveló. Tengo la última revelación, iglesia. Dios me dijo esto. Dios me mostró esto. Dice: Dios descubre fácilmente los fraudes. ¿Por cuánto tiempo continuarán estos engañando al pueblo? ¿Puede la verdadera palabra de Dios residir en el corazón de hombres que profetizan engaños que ellos mismos conciben, hermano? Han de considerar que al embaucar al pueblo con falsificaciones o falsificadas revelaciones y al atribuir sus propias fantasías a la inspiración divina, están provocando el menosprecio del mismo pueblo a olvidarse
de Dios, de la justicia, de las escrituras, de la palabra que Él mismo ha inspirado por los hombres, verdaderos hombres de Dios, que Él sí, hermano, reveló a hombres, que le reveló las escrituras, que le mostró. Pero los últimos tiempos se han levantado, hermano, falsos profetas, y siempre por todos los tiempos también, hermano. Estamos leyendo Antiguo Testamento, Jeremías. ¿Cuántos años han pasado de Jeremías a estos tiempos, hermano? ¿Cuántos años? Muchos años. Más de 2000, quizá 3000 años han pasado. Y hoy se mueve el mismo espíritu de engaño, de la profecía, de la divina revelación. Y cada vez hacen que el pueblo, esto los lleva a volverse al pueblo de Dios a ser más incrédulos y aún hasta ateos, hermano. Los que piensan hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su prójimo. Fíjese, olvidarse de Dios. Mire de qué manera hoy dentro del pueblo de Dios, hermano, la iglesia puede estar pasando esto. Pero ¿a causa de quién? De hombres engañadores, hombres falsos que se han metido dentro del pueblo de Dios. Lo que más desea Satanás es que los hombres se olviden de Dios. Eso sí está claro, hermano. Especialmente de la justicia y de la santidad de Dios, según se ha manifestado en todos los tiempos. El mejor medio que lleguen a olvidarse de Dios, del Dios verdadero, es hacer que se aficionen cada vez a dioses falsos. Hay gente que comienza a idolatrar al pastor y el pastor está más arriba que el mismo Dios. Hay gente que idolatra a sus pastores, hermano. Hay gente que idolatra a profetas, que apenas se dan cuenta de donde llega el profeta o donde qué ciudad, qué país, allí quieren llegar, y si tienen los medios llegan hasta allá, porque es que me gusta ese profeta de Dios como me habla, me encanta, porque ese profeta Dios sí lo usa. Pero hermano, mira a ver de qué manera, si es que está siendo usado por Dios. Pero esa es la realidad hoy, iglesia. Al modo de que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Y créalo, hoy hay muchos Baales por los que se olvida el nombre de Dios. De verdad que existe una gran diferencia, hermano, entre estos hombres que profetizan mentira, engaño, y los que eran pronunciados por los verdaderos profetas de Jehová. Dice el profeta que tenga un sueño, cuenta el sueño, y como sueño habrá que considerarlo. Algo que está completamente lejos de la realidad. Pero el que tenga mi palabra, dice Dios, cuente mi palabra verdadera, que la declararé fielmente, ajustándose en todo lo que yo le he dicho. Y pronto usted verá, hermano, la enorme diferencia que hay entre el sueño de un falso profeta y las instrucciones divinas que un verdadero profeta comunica, un verdadero pastor que tiene temor de Dios, que comunica la buena y la sana doctrina, no adulterada, hermano. Nosotros no somos neófitos. Usted, iglesia, puede ver la diferencia, puede hacer la diferencia y puedes ir a la escritura. Tú sabes si te están mintiendo, si te están engañando ya. Como dice en el mundo, ya no nos meten los dedos a la boca así como tan fácil, hermano, cuando uno no sabe. Y que facilitamente mucha gente cae y cae dentro del pueblo de Dios. Pero hoy usted y yo somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Hermano, los que tienen los sentidos espirituales bien ejercitados pueden distinguir fácilmente entre la paja y el trigo. Usted puede. Los sueños de la imaginación no valen para nada
como la paja que se la lleva el viento, pero la palabra de Dios es sustanciosa, hermano, de valor nutritivo, pan de vida. Y otros distintivos de la palabra de Dios que son descritos en el versículo 29, que dice, ¿cómo, hermano? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Pero muchos de aquellos hombres falsos profetas vienen a hablar aquí, hermano, al alma, a levantar las emociones, a levantar el ego, a levantar el orgullo, a satisfacer el pecado, a que Dios perdona el pecado con una ofrenda. Trae tu ofrenda y tu pecado será perdonado. Pero cuando Dios viene y nos habla con su palabra, como dice aquí, hermano, que es como fuego, que es como martillo, que hace pedazo la roca, hermano. Los sueños de los falsos profetas eran fantasías inútiles para la vida, sin poder ni eficacia para cambiar la conducta, hermano. Nada de esto va a cambiar la conducta. La gente va a seguir y seguir siendo y no va a cambiar su vida. Pero la palabra de Dios, hermano, es poder, hermano, es dinamita, es poder, dunamis, amén. Que es como el fuego que produce diferentes efectos aún, de acuerdo al material. En el barro la endurece, amén. Cuando se mete al fuego, esa vasija que está blanda allí, el que la hace el maestro, el obrero, el artesano, pero para que esa vasija tenga esa contextura de firmeza, se pueda sostener, hay que necesario entrar a ese fuego para que se endurezca. Pero también el fuego, dice la escritura, ablanda la cera, consume la escoria, pero purifica también la plata. Y así la palabra de Dios también, hermano, para nosotros purifica nuestra mente, nuestra vida, nuestro corazón. Cuando la palabra viene de la palabra verdaderamente de Cristo, viene en nuestra vida, purifica, es como ese martillo. Pero también déjeme decirle que así como la palabra es vida para unos, también es de muerte, como dice 2 Corintios 2:16. El corazón del hombre sin humillar, hermano, es como una roca. Si no se derrite por el fuego de la palabra de Dios, será hecho pedazos por el martillo de la palabra de Dios. Es que la palabra, cuando viene verdaderamente de arriba, hermano, cuando la palabra es la que estamos hoy leyendo, las escrituras, hermano, tiene que romper nuestro corazón, tiene que ir allá a lo más profundo, discernir nuestros pensamientos, de permitir que la palabra, hermano, discierna lo más profundo, allá entre, penetre, discierna allí nuestro corazón, hermano, ahí donde nosotros tenemos que permitir que esa palabra venga. Discierna allí, descubra, levante lo que está podrido, lo que está mal, lo que se está dañando tal vez en nuestro corazón, que a veces no percibimos, iglesia. Lo que estamos dejando entrar en nuestro corazón, hay veces orgullo, vanidad, cualquier situación, obra de la carne. Tenemos que decirle al Señor, muéstranos, y que allí Él opere en nuestra vida, hermanos. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a Él? ¿Cuántos le dan la gloria a Él? Estos hombres hurtaban la palabra de Dios, imitaban el lenguaje de los verdaderos profetas, escuchen, y son especialistas en imitar el lenguaje. ¿No se acuerdan de aquel hombre que estaba echando también demonios por el nombre de, ¿cierto? Por el nombre, dijo que Pablo, ¿cierto? Y él usaba esas palabras también y decía, uy, si estos tienen poder, yo también voy a usar ese nombre. Pero ¿qué le pasó a aquel hombre? Hermano, hoy estos profetas, hombres, hermano, que están allí metidos dentro de la iglesia, trayendo cada vez más confusión, y traen confusión, hermano. Pero usted y yo, hermanos, somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Somos dirigidos. Estos hombres tomaban algunos buenos dichos de ellos y los comunicaban al pueblo como si fuesen de ellos mismos. Y no comunicaban la palabra de Dios, sino a medias verdades,
carentes del verdadero espíritu, anulando la eficacia de la palabra de Dios en la mente y en el corazón de algunos que quizá comenzaban a estar bajo la convicción que la palabra de Dios trae en el corazón. Hermano, es triste, mucha gente que están siendo atraídos a esos sitios, a esos lugares, y hay gente que está haciendo comenzar a ser convencida por la palabra de Dios, hermano, y ahí viene el engaño, hermano. Por eso tenemos que orar, hermanos. Orar para que el Señor ubique esas almas, y esas almas son ubicadas en lugares donde verdaderamente se predique la palabra de Dios. Dice, estos hombres usaban la lengua según les parecía bien en sus discursos al pueblo, y hacían pasar como dichos por Dios lo que era producto de su imaginación. Quedan encausados como vulgares tramposos, pues profetizan sueños mentirosos y los cuentan con la pretensión de que se deben a la inspiración de Dios, lo que es invento de ellos mismos, hermano. Esto es Jueces capítulo 3 versículo 7, dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Dios les había dicho al pueblo: no se unan a aquellas naciones que donde les voy a permitir, a esas naciones. Pero el pueblo no atendió, desobedecieron, se olvidaron de lo que Dios les había dicho y comenzaron a unirse a aquellas naciones. Y aquellas naciones comenzaron a, ¿qué, hermano? A llenar sus corazones, sus mentes de tanto lo que se ofrecía en esos lugares, de tanto lo que se practicaba, que comenzaron a olvidarse de la ley de Dios. Se olvidaron. Así fueron conducidos a unirse a ellos en la adoración y servicio de los falsos dioses. Se unieron en matrimonio con los cananeos, con todas las otras naciones que Dios había dicho. Y por eso los llevaron a adorar imágenes de los cuales Dios, hermano, tácitamente Dios les había prohibido. Yo soy su único Dios, a nadie más van a adorar. Yo fui el que los saqué, yo fui el que los hice nacer, yo fui el que los hice ser, yo los traje, yo los rescaté, yo soy su Dios, yo soy Jehová. Ningún Dios tendrás fuera de mí. Pero hermano, esto lo pasaron por alto, hermano, y esto trajo ira, y por eso Dios se enojó en gran manera con su pueblo. Voy a leer aquí: bajo un yugo tan desigual, era de temer que los malos corrompieran a los buenos, más bien que los buenos reformasen a los malos. Y es así. Lo mismo que ocurre cuando se colocan juntas dos peras, una corrompida y la otra sana. ¿Usted qué cree que va a pasar? Una manzana que se está corrompiendo, se está pudriendo, y usted la junta, la otra déjela ahí juntica una semanita a ver qué va a pasar. Al servir a los dioses falsos, olvidaron a Jehová su Dios. ¿No sucedió así en el caso de Salomón, iglesia? ¿Qué hicieron las mujeres? ¿Qué hicieron aquellas mujeres, hermano? ¿Qué comenzó a él a permitir, sabiendo de lo que había recibido de su padre David? Lo que no le agradaba a Dios. ¿Qué les comenzó a permitir a aquellas mujeres? Que levantaran sus ¿qué? Sus tribunas, y comenzó a levantarles lo que ellas adoraban. ¿Y qué trajo esto, hermano? ¿Desviaron qué? Dice la escritura, su corazón. ¿Desviaron su corazón de quién? De lo que Dios les había dicho. Tenemos que tener cuidado, iglesia.
Los israelitas actuaron como si hubieran olvidado que Jehová los había liberado de Egipto y les había dado Canaán. No podemos olvidar, hermano, que Dios nos liberó de este mundo, iglesia. Usted y yo fuimos liberados, pero Dios nos ha puesto en un lugar de honor, amén, sus hijos. Pero aún usted y yo continuamos en esta tierra, en este mundo, hermano. Y tenemos que decirle a Dios en nuestras oraciones: Señor, guárdanos de toda tentación, de todo engaño del enemigo, de todo lo que esté allí para engañar nuestro corazón, engañar nuestra mente, de toda palabrería del hombre. Hoy, hermano, usted va y entra a través de los medios y usted ya oye la palabra de Dios, amén. La palabra de Dios hoy a través de estos medios, hermano, está corriendo como ríos, hermano, como ríos tempestuosos, impetuosos, y corre por toda la tierra a través de estos medios. Pero también hay hombres que están usando la palabra de Dios para su propia conveniencia, para su propio bien. Deuteronomio 7 del 1 al 3 dice, escuche la palabra de Dios. Capítulo 7, versículo del 1 al 3. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones, oiga, mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hija, tu hija a su hijo, ni tomarás a su hijo para tu hijo. Pero ¿qué hicieron, hermano? Dice el versículo 4, ¿por qué? Porque es que desviará, amén, a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Y no fue lo que sucedió. Pero esto está escrito, hermano, para que usted y yo, hermanos, pongamos en orden nuestra vida, atendamos, no nos olvidemos. Siguiente manera, olvidarse de Dios. Olvidarse de Dios fomenta cobardía o miedo. Escuche, olvidarse de Dios fomenta cobardía o miedo. Isaías fomenta. Isaías capítulo 51. Versículo 13. Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Si usted puede leer el versículo 12, allá arriba dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo del hombre, que es como heno? Cuando alguien, hermano, el pueblo comenzó a olvidarse de Dios y vino el hombre, el enemigo, claro, porque Dios lo permitió también para que ellos pudieran, hermano, entender, comprender de que habían desacatado, habían, hermano, no honrado la palabra de Dios, a los dichos, que habían desacatado los mandatos, las instrucciones de Dios, y por eso les iba a venir ruina, juicio. Y las otras naciones, Dios permitía que vinieran y les atacaran, que vinieran y les esclavizaran. Pero esto hizo de tal manera que la gente tuviera, hermano, cobardía,
tuviera miedo de los hombres, pero hoy usted y yo podemos nosotros cuando un hijo de Dios olvida las escrituras y viene la mala noticia, viene el papel con la enfermedad de muerte, como hay veces proceden muchos. Es natural, ¿cierto?, que podamos tener al frente a una. Si a mí mañana, hermano, como Dios quiera, me sale un examen y indica una enfermedad de muerte, como el Señor le dijo a Ezequías, te vas a morir, arregla tu vida. Pues naturalmente me voy Pero si yo estoy en Cristo, mi vida está en Cristo, está escondida, estoy en contacto con la palabra, hermano. Si usted está en contacto con la palabra, está su vida allí, su corazón está allí, su tesoro está allí. Usted sabrá, hermano, recibir la mala noticia. Porque tu corazón depende de quién. Y está seguro en quién. No importa la mala noticia, no importa que tengamos temor, pero si aquella persona, hermanos, no tiene contacto con la escritura, su corazón no está en otras cosas, su corazón no está allí en la palabra de Dios, no es su tesoro, no ama la escritura, no la tiene como Dios espera que tengamos su palabra en alta estima. Pues si esa persona no está así, hermano, ¿cómo va a recibir la noticia de esa enfermedad de muerte? Se va a quejar con Dios, se va a enojar con Dios. Lo primero que va a hacer: Dios, si soy fiel en los diezmos, Dios, si estoy allí cada 8 días y no falto, no me pierdo ningún culto, Señor, ¿por qué esto? Y queja contra Dios. ¿Qué dijo Job? ¿Cuáles fueron sus palabras? No atribuyó a Dios despropósito alguno. Dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Porque ¿dónde estaba su corazón? ¿Quién era su tesoro, hermanos? ¿De quién dependía, hermanos? Entonces, cuando una persona, hermanos, se olvida, no tiene las escrituras en la mente, hermano, y viene el hombre, porque viene el hombre fuerte, y yo no estoy diciendo que ustedes, uy, pastor, entonces el hombre, y yo no tengo por qué tenerle miedo. No estoy hablando sentidos figurados, simbólico, hermano. Aquellas cosas que podemos nosotros y vienen a atemorizarnos, que vienen a atemorizar tu corazón, que vienen a amenazarte, que quieren venir a destruirte. Pero Dios pelea por nosotros, Dios está por nosotros, hermano, porque lo tenemos a Él como el centro de nuestra vida. Su palabra mora en abundancia en nosotros, hermano. Y cuando mora en abundancia, hermano, no temeremos mal alguno, no temeremos que caigan 1000, 10,000 a nuestra diestra. Nuestro corazón, tu corazón estará seguro en Cristo Jesús. Tu corazón estará seguro en la palabra de Dios, amén. Cuando nos turbamos con el miedo a un mortal o a algo que pueda venir, que escuchemos algo que quiera venir, hermano, quizá nos olvidamos de que hay un Dios infinitamente superior a todas esas situaciones, sean hombres, sea una mala noticia, sea alguna situación que quiera venir. Quizá olvidamos las experiencias que tenemos del cuidado que Dios tiene de nosotros. Y de las muchas ocasiones en que Dios nos ha librado del mal, hemos, hermano, entonces de considerar cuán necia o cosa es de parte de los siervos de Dios viviente tener miedo, hermano, a aquellas cosas mortales, aquellas cosas que verdaderamente solo Dios tiene el control. Amén. Nosotros no tenemos el control de aquellas cosas a la final.
Pero si nuestra vida está bajo la soberanía y la mano de Dios, hermano, vamos a estar, hermano, con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Hebreos capítulo 2, versículo 15 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermano, si Dios te libró de la servidumbre, de la muerte, hermano, ¿qué no te va a librar el Señor? ¿De qué no te va a sanar? Y si no te libra, hermano, eres salvo por la gracia de Dios. Te vas con el Señor, hermano. Ezequías tuvo que marcharse a los 15 años. Lázaro tuvo que volver a morir. Amén. Pero si ya Dios nos dio vida a nosotros, a sus hijos, vida y vida eterna, hermano, no importa lo que pueda venir a tus ojos, a tus oídos. Porque estaremos confiados en Él. Estaremos confiados en Él. Olvidarse de Dios termina en lágrimas amargas, pero Él ofrece misericordia. Escuche, olvidarse de Dios termina en lágrimas amargas, pero Él ofrece misericordia. Jeremías capítulo 3, versículo 21. Quiero ir aquí terminando. Dice: voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. De Jehová su Dios se han ¿qué? Olvidado. ¿Por qué, hermano? Esta gente estaba llorando con gran lloro, hermano, por la conducta, por lo que habían hecho, hermano. Habían torcido, se habían, hermano, desviado, pero estaban clamando, estaban pidiendo misericordia. Dice en otras versiones que los israelitas, en la versión Biblia Libre hoy, dice en el versículo 21, hay voces que claman en la cima de los montes. Los israelitas lloran y piden misericordia porque se han extraviado y se han olvidado del Señor su Dios. Quizá hay personas así en este momento que me están escuchando y está así su condición. Se desviaron. Te apartaste, abandonaste. Pero Dios ofrece misericordia, perdón. No importa si has escogido un camino torcido, como el hijo pródigo. Hoy escuchábamos que aquel hijo pródigo escogió el camino torcido, el más fácil, y se fue de la casa de su padre, olvidando a su padre, olvidando a su familia. Y mientras se consumía en su vida, en su mundo, se olvidó de todo lo que había dejado, hermano. Pero la misericordia de Dios nunca dejó de estar allí, hermano, hasta que volvió en sí. Ese fue el mismo Espíritu Santo de Dios que hoy, hermano, está actuando también en los hijos de Dios y en los que me están escuchando tal vez en este momento. Y Dios comienza a colocar en ellos otra vez el volver en sí. Vuelve al Padre, vuelve a tu Padre, vuelve a la casa. Que Dios te perdona, hay misericordia. Volvió a recordar, ¿cierto? El hijo recordó, le dijo: en la casa de mi padre hay muchos jornaleros y no padecen de la misma manera que yo, porque mi padre es justo. Mi padre es un hombre compasivo, misericordioso. Y volvió a la casa del Padre. Hermano, el pecado es desviarse por caminos tortuosos, torcidos. El olvido del Señor nuestro Dios está en el fondo de todo pecado, iglesia. Si los hombres se acordaran de Dios, no serían transgresores. El versículo 22 de ese mismo capítulo 3:22 dice en la Nueva Biblia Viva, dice: oh rebeldes hijos míos. Miren, pero créalo que lo está diciendo con una manera de compasión, y hoy Dios te habla con compasión.
Vuélvasen a mí y yo los aliviaré del dolor provocado por sus delitos. Y ellos responden: sí, volveremos, pues tú eres el Señor Dios nuestro. Amén. ¿Cuánto le dicen amén a esto? Vuelvan a mí, hijos descarriados, en la Nueva Traducción Viviente, Juan Carlos. Quizá hoy Dios está llamando hijos que están así, de esta manera, descarriados, que se han olvidado. Pero hoy hay misericordia, hoy Dios ofrece perdón. Dice: vuelvan a mí, hijos descarriados, dice el Señor, y les sanaré el corazón extraviado, dice el Señor. Si ya, dice aquí, estos hombres responden a la voz de Dios. Sí, ¿qué? Ya vamos, responde el pueblo, porque tú eres el Señor. Y por último, hermano, el destino de los culpables por olvidarse de Dios. Salmos 9, versículo 17. Los malos serán trasladados al Seol, o sea, al infierno. Todas las gentes que se olvidan de Dios. En la Nueva Traducción habla del destino de las naciones que se olvidan de Dios. Así como las naciones que se olvidaron de Dios, así les ocurrirá, porque le han dado la espalda a Dios. La pregunta es: ¿usted se olvida a Dios de su pueblo? Pregunta para usted. Dígame, ¿alguna vez Dios se ha olvidado de usted? ¿De usted, de mí? ¿Alguna vez Dios se ha olvidado de usted? Pues hermano, Isaías 49:15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, iglesia. Oremos, iglesia. Yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca. Su amor lo hizo acordarse, dice la Escritura, de su pacto que tenía con su pueblo. Y por eso Él cambió de parecer. Por amor a ellos se acordó de su pacto y se arrepintió conforme a la grandeza de su misericordia. Gracias, Señor. Perdónanos porque quizá no hemos tenido muy en cuenta tu palabra. Quizá nos olvidamos, como dice el Salmo 106, bien pronto olvidaron a Dios. Que no nos pase como aquel hombre, Señor, que mira en las Escrituras y cuando se va, o cuando se mira al espejo, Señor, se olvida de cómo era. Ayúdanos, queremos ser tus hijos, Señor, hijos verdaderos, hijos que atiendan, hijos que obedezcan,